Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 22 de octubre de 2021. Bueno, muy linda, muy interesante la semana que hemos tenido en el Standard & Poor's. Fíjense que incluso ha tocado 2 veces nuevo récord histórico, aunque hasta ahora no ha sido capaz de cerrar el récord histórico, pero bueno, estamos ahí nomás. O sea, ya el Standard & Poor's podemos decir que obviamente ya se ha recuperado de esta toma de ganancias, podemos decir pequeña corrección de mercado que tuvo durante las últimas 3-4 semanas, y ya lo vemos nuevamente en récord histórico de cara a noviembre y diciembre, que generalmente, obviamente estamos hablando de promedios históricos, pero en general suelen ser meses positivos para las acciones en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece muy importante que nuevamente, así como lo hacíamos también en el informe pasado, recordemos, o sea, la pregunta que más me interesa hacer es, ¿se acuerdan que hace 3 semanas o 4 semanas el mercado estaba bastante pesimista como consecuencia de todo un rango muy variado de razones que iban desde Evergrande, China con las empresas tecnológicas, el techo de endeudamiento de Estados Unidos, el tapering de la Fed, el menor crecimiento de Estados Unidos y de China, que se decía, bueno, que China está ya volviendo a la tendencia de largo plazo de crecimiento que está teniendo, porque obviamente China no puede crecer todo el tiempo a las tasas que venía, y bueno, obviamente que al volver a la tendencia que tenía antes del COVID, yo no entiendo por qué, pero bueno, se tomaba como algo negativo que volviera a esa tendencia de crecimiento con la cual venía ya desde antes. Lo mismo pasaba con Estados Unidos, pero bueno, se tomaba como algo pesimista cuando en realidad no lo era. Y bueno, también teníamos por supuesto todo el tema de la inflación en Estados Unidos, en Europa también. Y bueno, miren lo que pasó, o sea, estamos acá nuevamente con el Standard & Poor's en récord históricos. Obviamente que después ya si miramos particularmente sectores, veremos hoy por ejemplo que hay empresas tecnológicas que han caído, básicamente porque Snapchat sacó un balance donde hablaba de, bueno, efectos negativos que ha tenido un cambio de política de privacidad, de reglamento de Apple con respecto a las aplicaciones. El lunes encima presentan balance Facebook y Google, que también fueron 2 acciones afectadas. Pero bueno, ahí, o sea, si en este informe me pongo a hablar puntualmente de acciones y empiezo a seleccionar yo acciones, algunas que anduvieron bien, algunas que anduvieron mal, estaría empezando a cometer otra vez lo que se llama el sesgo de selectividad, donde, bueno, nombro casos puntuales de acciones según mi conveniencia, por ejemplo, para demostrar ciertos puntos de los cuales, no sé, yo quiero mostrar que tuve razón, por ejemplo. O sea, bueno, no debemos caer en eso, porque si no caemos en ese tipo de sesgo en el cual un analista te dice, por ejemplo, que tiene razón y te cita casos que le convienen a él. Entonces, para evitar eso, y obviamente los que estén en contra de ese analista, ¿qué van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo, van a citar aquellos casos que muestran que está equivocado. Bueno, y así obviamente estamos en una discusión donde cada una de las partes está mirando una partecita del mercado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es, bueno, mirar al mercado en su conjunto. En este caso miramos el índice Standard & Poor's porque es un índice muy bien diversificado y bastante bien constituido, y lo que vemos es que está en récord histórico. Después, ya cuando desglosamos en sectores, vamos a ver por ejemplo que el Nasdaq todavía no se ha recuperado en la misma magnitud en la que se ha recuperado el Standard & Poor's, pero bueno, o sea, tampoco lo que ha sucedido con Snapchat, por ejemplo, me marca que esto, bueno, podría provocar un deterioro tan grande en los fundamentos de las empresas tecnológicas que ya no convendría tenerlas en el portafolio, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando sobre las causas que se esgrimían en su momento hace 3 semanas atrás para justificar por qué el Standard & Poor's estaba cayendo y por qué continuaría cayendo. Bueno, pensemos
eso, o sea, pensemos lo que pasó durante las últimas 3 semanas, lo que hayamos visto en redes sociales, lo que hayamos visto en WhatsApp, por ejemplo, lo que hayamos visto en portales de noticias financieras de Estados Unidos. Y bueno, y miremos ahora dónde está el Standard & Poor's. O sea, ¿qué es lo que quiero volver a remarcar? Que cuando una baja del mercado está motivada por falsos miedos que tornan temporalmente negativo al sentimiento general del mercado, bueno, son bajas que siempre son temporales. O sea, no son bajas que vayan a poder provocar un mercado bajista, por ejemplo, o bajas en el mercado que duren más de 3 meses. O sea, siempre que veamos al mercado caer por razones que no son lo suficientemente grandes como para llevar a Estados Unidos a una recesión, entonces estaremos en presencia de un falso miedo que nos está brindando una clara oportunidad de compra. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cuando el consenso del mercado, o sea, el consenso de los inversores, los grandes, los pequeños, los institucionales, las personas, los mayoristas, los minoristas, cuando todos esos inversores en consenso descubran, o sea, o ya se den cuenta de que la situación ya no es tan mala como parece, o sea, no es tan mala como la pintan quienes argumentan que, bueno, que esta baja va a continuar. O sea, cuando el consenso de los inversores se empieza a dar cuenta de que no es para tanto, bueno, lo que pasa es que esta baja que puede generar temor pasa a ser oportunidad de compra, porque entonces las acciones han bajado y me permiten a mí comprarlas más baratas. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer poco a poco los compradores que aprovechan la oportunidad, y cuando ya el consenso ya es que justamente esto en realidad no es para vender, sino que es oportunidad de compra, bueno, sale el mayor volumen de los inversores y entonces la corrección se termina. O sea, a ver, para que quede bien claro, el mejor de los contextos posibles para un mercado alcista es aquel en el que está todo el tiempo siendo cuestionado y cuya continuidad está todo el tiempo siendo puesta en duda. Ese es el mejor contexto para un mercado alcista. Obviamente que para nosotros, cuando estamos invertidos, o sea, ver obviamente todo el tiempo noticias o bueno, argumentos que se dan de que las acciones están caras, por ejemplo, de que mire, el mercado no está notando este factor negativo, por ejemplo, o el famoso Buffett Indicator que no sirve para nada, pero sin embargo lo veo a cada rato en redes sociales, lo veo incluso en algunas webs de análisis, te dicen que está caro, o el price earning, o sea, como si el price earning no fuera un índice ultra conocido por todo el mercado, dicen, bueno, no, que el price earning del Standard & Poor's está muy alto y está caro. O sea, ese es el mejor contexto posible. O sea, ese es el mejor contexto posible para estar invertido en un mercado alcista. El contexto en el cual yo estoy invertido en acciones, las acciones están en tendencia alcista, pero veo que rodeando a este mercado alcista, el contexto en general es escéptico, es, bueno, no diría pesimista, pero sí está todo el tiempo poniendo en duda de si las acciones no están muy caras, si el mercado ya no ha subido mucho. Todo ese tipo de frases son las que más me gusta leer o escuchar cuando estamos en un mercado alcista, porque justamente gracias a eso el sentimiento inversor se mantiene contenido y va más o menos entre el escepticismo y el optimismo, va y viene entre esos dos estados, pero nunca pasa a la euforia. Y como ya lo hemos dicho siempre, es la euforia la que termina arruinando todo, porque es la euforia en la cual los fundamentos empiezan a deteriorarse, los precios empiezan a subir de manera desmedida y todo se justifica. O sea, salen malos balances, pero no importa, las acciones siguen subiendo. O sea, siempre todo se justifica, y afortunadamente no estamos en ese contexto, porque justamente cuando venga la euforia, ahí es cuando uno tiene que ser mucho más precavido a la hora de ver qué acciones incorporar a su portafolio, porque sabe que en cualquier momento el mercado alcista puede terminar. Entonces, un contexto de mercado alcista siempre puesto en duda
mantiene a raya las expectativas de los inversores sobre la economía y sobre la política en general, cuando hablamos ya a nivel país, y también, por supuesto, sobre las ganancias de cada una de las empresas en particular. Y bueno, como también ya lo hemos dicho varias veces, eso aumenta las probabilidades de que el futuro sea eventualmente mejor a lo que está actualmente descontado en el precio de las acciones. Y este es un importante driver alcista, porque bueno, como las acciones se mueven en base a la diferencia que hay entre las expectativas que están cargadas en los precios y la realidad que termina aconteciendo en el futuro, obviamente que las bajas expectativas aumentan las probabilidades de que en el futuro las acciones suban, porque cuando se publiquen los balances, cuando veamos los resultados de las empresas, lo que la economía en general y las empresas en particular están generando de valor para el accionista, bueno, entonces que veamos más subas. Entonces, ese contexto es el mejor de todo, porque manteniendo a raya las expectativas sobre los ingresos de las empresas, sobre, obviamente, el crecimiento de las empresas, el crecimiento de las industrias, o sea, cuando todo eso se mantiene a raya, entonces es mucho más probable que en el futuro esas expectativas, que son bastante conservadoras porque el sentimiento de los inversores está medio escéptico, no está demasiado optimista, bueno, es mucho más probable que esas expectativas sean superadas. Y ahí es donde vemos los famosos rally de las acciones, donde vemos un par de semanas del mercado, donde el mercado empieza a subir y casi no hace ninguna toma de ganancia. Son esos momentos en los cuales los inversores se van dando cuenta de que la realidad ha sido mucho mejor a lo que estaba descontado en las expectativas de los precios. Bueno, este año vimos bastante de eso. Vemos que, obviamente, vemos este tipo de situaciones acá, donde vemos que el mercado empieza a subir. Vemos acá también estos contextos donde vemos muchos días seguidos de subas. Bueno, son esos momentos donde el mercado empieza a ponerse más optimista. Tengan en cuenta, por ejemplo, que, o sea, piensen Biden asumiendo la presidencia y con las expectativas que traía Biden, obviamente, de suba de impuestos, de regulaciones, ese tipo de cosas. Entonces eso mantenía a las expectativas de los inversores, al sentimiento de los inversores a raya. Después, obviamente, a medida que fue transcurriendo el año y con un Congreso absolutamente empatado, a Biden le fue imposible hacer la gran mayoría de las cosas que prometía en campaña. Entonces, poco a poco el sentimiento de los inversores se fue aflojando y por eso es que estamos teniendo un año tan bueno. En el caso de los demócratas, en el caso de los republicanos suele pasar al revés. Los republicanos suelen asumir, cuando asumen la presidencia un republicano, suele asumir con muchas expectativas positivas que obviamente después defraudan porque les pasa lo mismo que a Biden. Se encuentran con un Congreso que en general en Estados Unidos suele estar bastante parejo. Es muy raro que el Congreso de Estados Unidos esté muy para un lado o para el otro. Creo que el último que tuvo un Congreso muy favorable fue Obama. Y bueno, y aún así obviamente Obama tampoco fue capaz de lograr todo lo que pretendía en su momento en plena crisis de 2008. Entonces, imagínense ahora en estos contextos donde el Congreso está mucho más empatado, le resulta imposible. Fíjense que Trump, tendría que irme demasiado al pasado, pero si me voy a Trump, veo el rally que generó la victoria de Trump y lo veo justamente en base a su presidencia, o sea, en base a noviembre, al momento en el cual él fue elegido presidente, y veo cómo arranca la presidencia desde acá, desde noviembre, y veo todo esto, ¿no? Veo todo esto, toda esta suba inicial de Trump, sobre todo acá, toda esta parte acá desde el 8 de noviembre, más o menos cuando fue elegido presidente, cuando ganó las elecciones. Vemos toda esta suba que generó. Bueno, fueron todas las expectativas que iba generando la idea de Trump como republicano, como un hombre de negocios en el Congreso. Después obviamente también siguió subiendo, y ya después el 2017 fue muy bueno porque generó la ley de rebaja de impuestos, y ya el 2018, fíjense acá también el rally
de inicio de 2018, pero ya 2018 fue un año que terminó siendo negativo para el mercado. ¿Y por qué terminó siendo negativo para el mercado el 2018? Si fue un año en el cual la inflación fue baja, la economía creció en términos reales, se creó empleo, las empresas trajeron balances muy buenos. O sea, ¿por qué entonces el Standard & Poor's punta a punta el 2018 terminó el año en terreno negativo, más o menos un 4,3% negativo? La respuesta fue por expectativas, porque las expectativas que estaban descontadas en los precios de las acciones para 2018, o sea, ya desde 2017 mirando de cara a 2018, fueron defraudadas porque fueron demasiado altas. Entonces, a pesar de que los balances fueron buenos, no fueron tan buenos como estaba descontado en los precios. Y bueno, ¿eso qué provocó? Provocó un ajuste a la baja. 2019 fue todo lo contrario, o sea, se venía de un año donde las expectativas habían sido defraudadas, así que imagínense que 2019 se arrancaba con expectativas muy bajas para las empresas. Bueno, 2019 terminó siendo uno de los años más alcistas en la historia de Wall Street, con un 31,5% de suba en el año para el Standard & Poor's. Fue una locura absoluta. Y fue el año, acuérdense, de la pelea, la lucha comercial entre Estados Unidos y China, donde Trump le ponía aranceles, China respondía, etcétera, etcétera, pero volvemos otra vez a que eso era un falso miedo. Pero mientras estaba transcurriendo eso, ¿qué estaba pasando en el mercado? Lo que estaba pasando en el mercado era que se había comenzado el año con muy bajas expectativas, luego de lo que fue la decepción de 2018, que se había comenzado con altas expectativas y defraudaron. Bueno, 2019 se produce el efecto inverso, las expectativas son muy bajas y el año termina siendo muy bueno para las acciones. Entonces, ese es el mejor contexto posible. O sea, cuando las expectativas de los inversores se mantienen a raya, se mantienen contenidas, se mantienen incluso escépticas, es el mejor contexto para que eventualmente la realidad supere a las expectativas. Entonces, obviamente, o sea, no hace falta que lo pregunte, pero ¿qué pasaría si yo pregunto, bueno, cómo está este mercado alcista en este momento? O sea, ¿cómo está el Standard & Poor's? O sea, el Standard & Poor's está tocando récord histórico. ¿Y qué está pasando en el contexto? Están todos diciendo que hay que comprar, que no nos quedemos afuera. Están en general... ¿Cómo está el sentimiento de los inversores? O sea, está la mayoría diciendo, no, bueno, el mercado está barato, aprovechemos para comprar, esto es oportunidad, se vienen 2 meses espectaculares, etcétera, etcétera. Bueno, yo no, para mí no pasa absolutamente eso. Yo creo que se siguen diciendo frases como que, bueno, que el mercado está en récord histórico y el mercado está ignorando problemas como puede ser lo de Evergrande, el tapering. Yo creo que vamos a seguir escuchando bastante sobre el tapering, porque veremos a ver cuando la Fed, o sea, posiblemente puede ser en noviembre, puede ser en diciembre, cuando la Fed empiece con el tapering a reducir su compra de bonos del tesoro, y obviamente ahí vamos a tener otra vez una oleada que puede ser de sentimiento negativo. Así que veo un mercado que está tocando nuevamente récord histórico en un contexto donde sigue siendo puesto en duda, o sea, sigue siendo cuestionado el mercado porque, bueno, está subiendo en un contexto donde la inflación todavía no se ha calmado lo suficiente y potencialmente podamos tener otra oleada temporal de inflación a principios del año que viene. Y bueno, a ver, obviamente, ¿qué respuesta es la que yo podría dar a quienes ponen en duda este récord histórico del Standard & Poor's, este Standard & Poor's que está nuevamente alcanzando nuevos récords en un contexto donde estos miedos que lo hicieron bajar hace un par de semanas todavía no han desaparecido y aún así el Standard & Poor's ya se ha recuperado? Y la respuesta es que, a ver, por supuesto que el mercado se da cuenta de que está en récord histórico y que el tapering es un problema, pongámosle, que todavía está latente, que la inflación todavía es un problema que puede seguir un poco alta durante un tiempo. O sea,
La situación de Evergrande está, por supuesto, todavía sin resolverse, a pesar de que China ya ha tomado bastantes decisiones al respecto, aunque parece obviamente que va a dejar caer a la compañía, pero obviamente no va a dejar caer a los acreedores de la misma y a los clientes de la misma tampoco. Pero bueno, ya China está como tomando decisiones con respecto a eso, y volvemos a lo mismo. O sea, el mercado financiero chino, a pesar de que China es la segunda economía más grande del mundo, es un mercado financiero que está muy aislado del resto del mundo. O sea que si hay problemas en el mercado financiero chino, no se están propagando a otros mercados, porque es un mercado que está bastante aislado por las enormes regulaciones que el gobierno ha puesto sobre el mismo, y que bueno, o sea, eventualmente tienen por supuesto los planes de empezar a liberalizar un poco el mercado de capitales, pero bueno, parece que no va a ser, o sea, no va a ser muy pronto cuando eso ocurra. Entonces, esta es información pública, disponible al alcance de todos, así que ya se encuentra incorporada en los precios. O sea, es ingenuo, por no decir ridículo, creer que este Standard & Poor's, este mercado de Estados Unidos, ha vuelto a récords históricos ignorando este tipo de información que es absolutamente pública, que es conocida por todos y es de fácil acceso además. Entonces, es información que ya se encuentra incorporada en los precios. Así que, si el mercado sube, a pesar de todos estos factores negativos, lo lógico es creer que lo hace porque el consenso de los inversores ya hizo el análisis correspondiente y concluyó que ninguno de todos estos factores negativos va a provocar una recesión en Estados Unidos. En contextos de euforia, sí que tiene sentido pensar que el mercado puede estar equivocado al subir en el medio de factores negativos. O sea, porque ahí estaríamos ya en un contexto de euforia, y yo les puedo asegurar que nos vamos a dar cuenta cuando estemos en contexto de euforia, porque además no son contextos que duran una semana, son contextos que pueden llegar a durar un año. O sea que nos vamos a dar cuenta el día que haya mucha euforia en el mercado, en las acciones, nos vamos a dar cuenta. Pero, a ver, en esos contextos de euforia, por supuesto que tiene sentido empezar a analizar todos los factores negativos y ver si efectivamente el mercado los está ignorando. Pero en este momento no estamos en absoluto en un contexto de euforia en Estados Unidos. Así que lo lógico es creer que el mercado hace muy bien en desestimar el impacto que pueden tener en el valor de las empresas los factores como Evergrande, como la inflación de Estados Unidos, como incluso el tapering de la Fed, etcétera, etcétera. Bueno, y otro de los factores muy interesantes cuando hay este tipo de tomas de ganancias, correcciones de mercado que ya se prolongan por más de un mes, es obviamente la aparición nuevamente de analistas que creen que pueden predecir el mercado a corto plazo. Porque claro, cuando surgen este tipo de bajas de mercado, que bueno, mi recomendación, ya lo saben, analizamos las causas de la baja, o sea, cuáles son las causas que le están atribuyendo a la baja, que bueno, en este caso fueron todas las que nombré anteriormente, y sabemos que 5% es la diferencia entre una toma de ganancias y una corrección menor, 10% es la diferencia entre una corrección menor y una corrección mayor, así que 5% sería un nivel interesante para comprar, y si no 10%, y ya obviamente ya si nos vamos por debajo del 10% ya podríamos comprar en cualquiera de los precios que encontremos ahí, porque podría ser que la corrección termine en cualquier momento, porque ya por debajo del 20% de baja es mercado bajista. Entonces, esos serían los niveles en base a lo que la historia de los mercados financieros nos ha mostrado. Pero bueno, siempre, por supuesto, cuando surgen este tipo de bajas, están quienes quieren, adivinar exactamente el momento en el que el mercado va a hacer piso y tratar de recuperar para tratar de que compremos exactamente en el mínimo. Bueno, por un lado, obviamente eso es imposible, pero por el otro lado, también
la historia de un mercado como Estados Unidos, que es un mercado muy dinámico, lo que nos ha mostrado más que nada, bueno, obviamente que no hay ningún paper académico, no hay ninguna investigación que haya demostrado que se puede predecir el mercado a corto plazo. Eso está por demás de demostrado. Nadie fue capaz de demostrar que se puede predecir el comportamiento de las acciones a corto plazo, básicamente porque a muy corto plazo las acciones tienen un gran componente de azar. Y el azar es algo, digamos, prácticamente imposible de predecir. Se puede llegar a hacer algún tipo de estimación de probabilidad, pero para eso se necesitan modelos muy complejos, como por ejemplo los que tienen empresas como Two Sigma o Renaissance Technologies, que son dos empresas que se dedican a hacer eso y que se dedican a hacerlo bien, digamos, con modelos matemáticos muy complejos. Entonces, aquellas personas que creen que pueden predecir el mercado a corto plazo simplemente, bueno, con su propio análisis o mirando un gráfico, sepan que las empresas que son realmente capaces de hacerlo utilizan modelos estadísticos, teoría de la probabilidad y machine learning con una enorme cantidad de datos para poder hacerlo, y aún así, bueno, no logran, o sea, sí logran tener resultados que son muy positivos, pero su tasa de acierto en los trades, digamos, suele ser muy baja. O sea, la ganancia que ellos tienen, según lo que cuenta Gene Simmons en el libro El hombre que resolvió el mercado, The Man Who Solved the Market, o sea, según lo que cuentan en ese libro, que es la historia de este famoso trader fundador de Renaissance Technologies, es que la gran ganancia que tienen estos fondos de inversión no la tienen tanto por la tasa de acierto que tienen sus trades, sino por lo bien que manejan todo lo que es el armado de la posición, el stop loss, la toma de ganancia, o sea que, y obviamente que eso está absolutamente automatizado con un algoritmo. Entonces, sepamos que es algo extremadamente complejo de hacer. Entonces, ¿qué le queda al inversor más, digamos, bueno, podríamos decir el inversor común, digamos, el inversor que está tratando de invertir sus ahorros en el mercado y que quiere obtener la mayor ganancia posible a corto plazo? Bueno, lo que nos dice la historia financiera es que la inversión en acciones no es una cuestión de market timing, sino de time in the market. O sea, no se trata del market timing, sino de el tiempo que pasamos en el mercado, o sea, de tratar de participar en todo lo posible de los mercados alcistas y obviamente tratar de salirnos lo antes posible de los mercados bajistas. Ya hemos hablado de mercados bajistas en informes anteriores, hemos visto cuáles son sus reglas y realmente, o sea, cuando uno ve las reglas de los mercados bajistas, que las hemos repasado en informes anteriores, seguramente en el futuro las volveré a repasar, pero lo que nos muestran las reglas de los mercados bajistas es que como generalmente arrancan despacio, es posible salirse de un mercado bajista sin haber perdido demasiado y obviamente sin quedar atrapado en la peor parte del mercado bajista, que es la parte final. Pero también algo tan importante como salirse lo antes posible de un mercado bajista es participar en todo lo posible de un mercado alcista. Y acá por supuesto le puse un asterisco para decir que bueno, la clave para ser exitoso como inversor es el tiempo que pasamos en el mercado, es por supuesto que es el tiempo que pasamos invertidos en un índice bien diversificado, como puede ser el Standard & Poor's, por ejemplo. El Dow Jones acá no cuenta porque no es un índice que esté bien constituido, el Standard & Poor's sí, así que estamos hablando de un índice bien diversificado, como puede ser el Standard & Poor's, o un portafolio propio, diversificado y compuesto por empresas de calidad de las cuales conozcamos sus principales fundamentos. Como, bueno, vengo diciendo siempre en estos informes. ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos que mirar? La industria, el tamaño del mercado justamente que está abordando esa empresa, cuáles son los principales competidores de esa empresa, la posición que tiene la empresa con respecto a esos competidores, los ingresos que está obteniendo la empresa, o sea, qué composición tienen los ingresos, las fuentes, o sea, tiene ingresos de diferentes fuentes, tiene
ingresos que están concentrados en un número reducido de clientes o están muy dispersos en muchos clientes y geográficamente también provienen de muchas partes del mundo, cuáles son los riesgos que tienen esos ingresos, es posible que aparezca la competencia y pueda quitarle cuota de mercado. Luego, por supuesto, márgenes de rentabilidad operativa, tenemos que ver cómo son los márgenes y cómo están con respecto al promedio de la industria. Por supuesto, después la situación financiera de la empresa, o sea, cómo se financia la empresa, la estructura de capital, cómo se financia la empresa, con capital propio o con deuda. Si tiene deuda, ¿qué tipo de deuda es? ¿Es deuda bancaria o es deuda a través del mercado de capitales? Si es deuda a través del mercado de capitales, ¿qué tipo de deuda es? ¿Son bonos corporativos? ¿Son a corto plazo? ¿Son a 5 años? ¿Son a 10 años? ¿A qué tasa de interés pagan? Y por supuesto, el costo del capital, o sea, el costo de capital en general, que es el que afronta la empresa, porque el costo de capital nos va a decir exactamente cuánto le cuesta a la empresa generar valor para el accionista. Después, por supuesto, la gerencia. Hay un video entero en este canal dedicado a cuál es el mejor gerente con el que nos conviene asociarnos. Y luego, por supuesto, las ventajas competitivas. O sea, ¿tiene la empresa fuertes ventajas competitivas? ¿Tiene la empresa ventajas competitivas duraderas que le permiten proteger sus ingresos? Porque, por supuesto, si uno me dice, ¿para qué me sirven las ventajas competitivas de una empresa? Para proteger los ingresos y los márgenes de rentabilidad. Para eso sirven las ventajas competitivas. Y bueno, las más conocidas son, por supuesto, la marca, los costos de sustitución, el efecto red, como pueden tener empresas como Facebook, como Mercado Libre, como Amazon, economías de escala, los liderazgos en costos que pueden tenerlo empresas que suelen ser, por ejemplo, las aerolíneas low cost, ese tipo de empresas, o empresas de venta minorista como Costco en Estados Unidos. Bueno, esas son como ejemplos de ventajas competitivas típicas, ¿no? O sea, de lo primero que uno buscaría cuando buscaría ventajas competitivas en una empresa. Entonces, para nosotros, los inversores que tratamos de utilizar nuestros ahorros para invertir en el mercado, para proteger y para hacer crecer nuestros ahorros, no tiene sentido que perdamos tiempo con el market timing, sino que tratemos justamente de pasar tiempo en el mercado. Si estamos en un mercado alcista, la idea es que participemos de ese mercado alcista en todo lo posible. ¿Por qué? Porque obviamente yo me enfrento a este tipo de situaciones. Y acá puede haber habido durante estas últimas 3 semanas algunos inversores que venían comprados, por ejemplo, hace varios meses atrás, y tal vez vendieron todo o vendieron una parte intentando evitar pérdidas mayores, y ahora se encuentran con el mercado nuevamente en récord histórico y lo más probable es que no quieran volver a comprar, porque van a pensar que, bueno, yo me salí antes, ahora estoy comprando un poco más caro. Entonces ya te genera un sesgo de anclaje, yo quedo anclado al precio al cual vendí hace un par de semanas atrás, ahora veo que el mercado se recuperó y está otra vez en récord histórico, entonces ya creo que estoy como entrando más caro y por lo tanto, bueno, quiero ver si puede ser posible que el mercado baje un poquito más para comprar un poco más abajo. A ver, pensemos lo siguiente, muchas personas suelen tener dinero en efectivo acumulado, van acumulando dinero en efectivo en sus cuentas comitentes, por ejemplo, con la idea de aprovechar para comprar cuando haya una baja de precio. O sea, imagínense, ven el Standard & Poor's que viene haciendo toda esta suba a lo largo del año. Muchos pueden decir, no, bueno, espero que haya alguna toma de ganancia, alguna corrección de mercado para comprar cuando haya una baja de precio. Pero a ver, ¿qué es lo que suele pasar? O sea, ¿qué es lo que se ve normalmente en el mercado? Lo que se ve es que esas personas que dicen que vienen acumulando para comprar cuando haya baja en el mercado, lo que suele pasar es que rara vez compran durante las tomas de ganancia o las correcciones de mercado, porque es justamente en esos momentos cuando el sentimiento inversor se pone bastante negativo y las emociones, o sea, las emociones que eso genera, generalmente los empujan a estas personas que venían acumulando dinero a actuar en línea con la manada, o sea, con todo el consenso de los inversores. Entonces, obviamente, ¿qué hacen? Se quedan fuera del mercado en lugar de aprovechar los precios más bajos de las acciones para comprar. O sea, en la mayoría de los casos lo que termina sucediendo
es que, bueno, sí, tal vez eventualmente se animan y compran, pero cuando el mercado ya se ha recuperado bastante de la baja. Y obviamente, ¿por qué ocurre esto? Porque en general el inversor promedio necesita, y abro comillas, necesita sentir que lo peor ya pasó antes de actuar, porque bueno, eso le brinda una mayor sensación de seguridad. Y bueno, por lo tanto, obviamente, ¿qué pasa? No aprovecha, por culpa de sus emociones, las oportunidades de compra que el mercado le brindó y para la que supuestamente se estaba preparando al acumular tanta liquidez. O sea, es irónico, ¿no? Es irónico que, bueno, nos pasa eso, ¿no? Venimos acumulando tal vez un poco de liquidez porque decimos, no, el mercado está muy caro, voy a esperar a alguna toma de ganancia para comprar. Pero ¿qué pasa? Si viene una toma de ganancia como esta, que dura ya más de un mes, el sentimiento inversor se pone muy negativo, estamos ahí con la liquidez en la cuenta comitente, nos agarra el sentimiento inversor negativo y bueno, no nos animamos a comprar porque decimos, no, porque ya veo que compro y esto sigue bajando. Entonces, ¿qué pasa? El mercado se recupera y cuando ya está casi recuperado decimos, bueno, ya está, ya se hizo la toma de ganancia, no la aproveché, bueno, ya está, compro ahora. Y bueno, obviamente estamos esperando a sentirnos seguros, o sea, y bueno, sí, la palabra es esa, sentirnos, porque es una sensación, es una emoción, o sea, estamos esperando a sentirnos seguros para comprar y bueno, obviamente lo que pasa es que terminamos comprando cuando ya la recuperación del mercado ya prácticamente se dio, porque obviamente, ¿qué pasa? Las acciones no necesitan de un panorama completamente despejado para subir, y bueno, justamente por esa razón, quienes esperan a panoramas futuros completamente despejados para comprar acciones, lo que termina pasando es que compran tarde y muchas veces terminan comprando caro. O sea, nunca se aclara. O sea, cuando alguien me dice, no, voy a esperar a que se aclare un poco para recién comprar acciones. Voy a esperar a que se aclare. Yo le digo, bueno, a ver, aprovechá para comprar ahora porque se vienen 2 meses muy buenos que en general son muy buenos para el mercado. Nadie sabe qué va a pasar, pero en general estos 2 meses suelen ser muy buenos para el mercado. Y una persona me puede decir, bueno, voy a esperar porque viene el taper y todavía está el tema de China que no se resolvió. Voy a esperar un poquito a que se aclare el panorama para comprar. Mi respuesta es, nunca se aclara, o sea, nunca se aclara el panorama. Y si justamente se aclaró el panorama, lo más probable es que ya estás comprando muy tarde. Porque las acciones no se mueven en base a posibilidades, lo que se mueven es en base a probabilidades. O sea, en general los inversores lo que hacemos es armar escenarios futuros, decir, a ver, bueno, ¿cuáles son los escenarios futuros más probables? Y en base a eso, cuando el escenario futuro que vemos, el más probable es que el futuro va a ser mejor a lo que estamos viendo en este momento, los precios de las acciones, entonces compramos. Pero nunca se aclara. O sea, esperar a que esté todo despejado para comprar acciones es quedarte siempre afuera. O sea, van a ser muy pocas las veces en las que vas a poder comprar y las veces que vas a poder comprar vas a terminar siempre comprando tarde. O sea, la historia de los mercados financieros en Estados Unidos nos muestran que tiene mucho más sentido comprar una buena empresa en el que tengamos liquidez disponible para comprarla, en lugar obviamente de estar intentando adivinar cuándo el mercado va a hacer una corrección bajista. E incluso Peter Lynch, que junto a Warren Buffett son como 2 de los inversores más famosos de todos los tiempos, incluso Peter Lynch tiene videos en YouTube que son muy divertidos, hablando sobre, incluso habla sobre market timing, habla sobre volatilidad, habla sobre las bajas del mercado, porque Peter Lynch incluso habla de qué fue lo que sintió en la baja fuerte de 1987, en el lunes negro de 1987. O sea, es un gran inversor para seguirlo y que sus libros dan un contenido muy valioso. Bueno, Peter Lynch tiene una famosa frase que dice que más dinero se ha perdido en cuanto a costo de oportunidad esperando para comprar durante correcciones que nunca sucedieron, que el dinero que realmente se perdió cuando las correcciones realmente acontecieron. Y es totalmente cierto, porque las acciones son esas criaturas raras que las personas evitan comprar cuando están a precio de descuento, pero que aman comprar cuando están más caras que nunca.
Es muy raro, o sea, las leyes de la economía, de oferta y demanda, de que a mayor precio la demanda baja y a menor precio la demanda sube, en la bolsa no se cumple. ¿Por qué? Obviamente porque hay un factor de emocionalidad muy grande. Por ejemplo, Facebook hoy y Google también se vieron muy afectadas por lo que reportó Snapchat, y encima el lunes Facebook y Google reportan balance, o sea, van a reportar ganancias, y el mercado está muy temeroso de cuáles son los números que pueden llegar a publicar. Sean cuales sean los números, nadie puede negar que tanto Facebook como Google son grandes empresas, y que si las mira uno a futuro, y no digo a 10 años, digo a un año, siguen siendo grandes empresas. Ahora bien, estos son los momentos donde se puede hacer una gran diferencia, pero donde nadie quiere comprar porque el sentimiento con respecto a Facebook sobre todo está muy negativo. Yo sigo siendo muy optimista con respecto a Facebook, entonces estamos de cara a 2 meses, a los 2 últimos meses del año. Este viene siendo un gran año para las acciones de Estados Unidos, esperemos también que termine bastante bien, y me interesa mucho que que por el momento ha sido la corrección más grande del año, nos ayude a entender y más que nada a detectar cuando aparecen falsos miedos, cuando aparecen estas tomas de ganancias y el sentimiento inversor se torna muy negativo, para que de esa manera podamos aprovecharlos, porque este año no hemos tenido muchas oportunidades como esta para aprovechar y para comprar más barato. Fíjense lo que ha sido el año, ha sido un año sumamente alcista el 2021, o sea, casi que no hemos tenido correcciones de mercado. Entonces, esta que fue la mayor oportunidad que se nos dio en su conjunto, por supuesto, o sea, hablando del mercado en su totalidad, para aprovechar para comprar un poco más barato, bueno, fue justamente un gran ejemplo de lo que nos pasa cuando decimos que esperamos a que el mercado baje para comprar y a veces no tomamos decisión. Si tomaron la decisión de comprar, bueno, yo obviamente los felicito, hacen lo que tienen que hacer, y si no, bueno, ya habrá otras correcciones en el futuro que por supuesto vendrán de la nada y seguirán de la nada, y que nos van a dar también oportunidades nuevas para comprar. Obviamente tendrán causas diferentes, pero siempre el análisis es el mismo. ¿Tiene esta causa el poder suficiente para llevar a Estados Unidos a una recesión? Si no lo tiene, bueno, me aguanto en el 5% de baja para comprar, y si sigue bajando veo en el 10%, y después si tengo un poco más de liquidez voy viendo, y obviamente vamos monitorizando, porque siempre obviamente tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la corrección de mercado. Así que bueno, esto es por lo pronto para Estados Unidos por hoy. Después, bueno, Argentina no han habido muchas. Vamos a ver Galicia, por ejemplo, que ya ha vuelto a valores, digamos, prácticamente previos a las elecciones. Otra vez ya vemos otra vez a Grupo Financiero Galicia, el ADR. Vemos, este fue el día posterior a las PASO. Vemos que otra vez ya la acción ya ha llegado en dólares ahí. Y bueno, obviamente que la semana fue buena, o sea, vemos por lo menos Galicia, que suele ser la primera que se anticipa en estas recuperaciones de las acciones argentinas. Vemos que la expectativa ha vuelto nuevamente a ser muy positiva, o por lo menos ya está a los valores que estaba el día después de las PASO. Pero bueno, obviamente que el gran protagonista de la semana, sobre todo el día de hoy, fue el contado con liqui, o sea, fue el dólar, básicamente, que llegó a 200 pesos, incluso el dólar blue llegó en algún momento a 200 pesos también. Y bueno, obviamente que sorprende por el cambio de dígito, porque en realidad ya venía subiendo, pero bueno, sorprende ver el 2 por primera vez en el precio del dólar. Y no debería sorprendernos para nada, porque los fundamentos financieros de la situación actual del gobierno nos indican que es absolutamente lógico que veamos algo así. O sea, nuevamente mirando las reservas, están más o menos en 1.200, 1.300 millones de dólares las reservas líquidas. Los pasivos monetarios del Banco Central, que son las LELIQs y los pases, son el 150% de la base monetaria. La inflación se volvió a acelerar el mes pasado, y obviamente que todos los fundamentos dicen que va a seguir siendo alta. El 9 de enero el gobierno tiene que pagar intereses por los bonos, los AL, los AE, los GD, o sea, ahí hay una salida de dólares.
bueno, que dada la situación actual del Banco Central, bueno, puede ser significativa. Está toda la negociación con el FMI. Obviamente las tarifas están atrasadas, en algún momento van a tener que realizar un ajuste. Y bueno, o sea, seguimos en una situación bastante complicada. Obviamente que si nosotros compramos acciones, estamos mirando 2 años a futuro, al próximo cambio presidencial, podríamos decir. Pero bueno, en el mientras tanto, tenemos que seguir viviendo acá, y la situación post elecciones pinta con una incertidumbre muy grande. O sea, imaginemos, por ejemplo, o mejor dicho, recordemos que cuando asume el gobierno de Macri, asume en un contexto también bastante complicado, también sin reservas, con actividad económica muy estancada, pero con una gran diferencia, que tenía financiamiento externo. Obviamente eso calmó las expectativas y le permitió al gobierno de Macri ganar tiempo antes de hacer ajustes. Pero en este caso, el gobierno no tiene financiamiento en dólares, y la cosecha de la soja, que podríamos llamarla como la principal fuente generadora de dólares, todavía está muy lejana en el tiempo. Así que a partir del 14 de noviembre el gobierno va a tener que tomar decisiones importantes en materia económica, porque de lo contrario lo que va a terminar pasando es que, bueno, como ya ha pasado otras veces en Argentina, el mercado termina forzando al gobierno a hacer el ajuste, y obviamente que cuando el mercado fuerza al gobierno a hacer un ajuste termina siendo algo muy desordenado, y bueno, y con una incertidumbre enorme. Y tengamos en cuenta que al gobierno de Alberto Fernández todavía le queda la mitad del mandato. Así que, bueno, deberíamos empezar a ver, no sé si van a devaluar el dólar oficial inmediatamente después de las elecciones o van a esperar hasta enero, porque diciembre es un mes complicado para la Argentina. Pero a ver, yo miro los números, miro los fundamentos, miro las finanzas del Banco Central, y la verdad es que a menos que consigan financiamiento, a menos que logren conseguir dólares como los consiguió Macri en su momento, está como muy complicado para ver qué puede llegar a hacer el gobierno para mantener el dólar oficial como está. Y obviamente imagínense si el gobierno devalúa el dólar oficial, bueno, lo que va a pasar con la inflación, lo que va a pasar con el atraso tarifario, lo que va a pasar con paritarias. O sea, estamos para un 2022 bastante complicado. O sea que la sugerencia, obviamente, si están mirando este video les interesan las acciones argentinas, pero tal vez conocen personas que no invierten en acciones, y que por lo menos no invierten en CDRs, porque por lo menos en CDR estaríamos dolarizados. Pero bueno, la sugerencia sería primero dolarizarse. O sea, obviamente no estoy diciendo nada nuevo. O sea, decirle a un argentino que se dolarice es como algo por demás de obvio, pero es como que la situación es muy frágil. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones, porque las finanzas del Banco Central están muy deterioradas, la imagen de Alberto Fernández también está muy deteriorada, le quedan 2 años de mandato, y bueno, vamos a ver, o sea, y obviamente, ¿qué es lo peor de todo? Que todo depende de una decisión política, y no es posible descontar fácilmente eso en los precios de manera anticipada en los precios de las acciones. Entonces yo veo acá a Banco Galicia recuperándose, entonces lo que yo puedo asumir es una expectativa positiva, pero ya mirando más a largo plazo. Mientras tanto, imagínense lo que pueden ser los 2-3 meses después de las elecciones de noviembre. Bueno, posiblemente veamos mucha volatilidad, no solo en el mercado financiero, sino en la economía argentina. Así que tomemos las precauciones necesarias. Si armamos justamente un portafolio de acciones argentinas, obviamente no lo estamos haciendo para ganar dinero durante los próximos 3 meses. Lo estamos haciendo con vistas a que, con la mejora del driver político de Argentina, eventualmente se generará la expectativa de un cambio político para 2023, y ese cambio político será el que efectivamente logre terminar de cambiar o lograr cambiar los fundamentos económicos que hoy están muy negativos y tornarlos en positivo. Y como el mercado siempre se adelanta, ya deberíamos ver desde mucho antes de que ese cambio presidencial se pueda hacer en 2023, a las acciones ya empezando a descontar esa información. Pero imagínense que los inversores extranjeros están muy decepcionados con Argentina, con lo cual esa gran suba que vimos entre 2013 y 2018, bueno, puede ser que tarde un poco más en este caso, pero obviamente, o sea,
los fundamentos son los que mandan. Entonces, si los fundamentos de la economía y de las empresas argentinas empiezan a mejorar, obviamente que en algún momento la oportunidad va a aparecer, o sea, los inversores extranjeros van a aparecer para aprovechar la oportunidad y veremos nuevamente flujo en las acciones argentinas. O sea que si nosotros nos posicionamos ahora y tenemos esa expectativa política, que obviamente se transformará también en una mejora del driver económico dentro de, no sé, 1 año, 2 años, bueno, ya nos posicionamos desde ahora, nos aguantamos la volatilidad y obviamente por aguantarnos ese riesgo, eventualmente vamos a tener la recompensa. Las acciones bancarias serían las primeras que deberían reaccionar, pero bueno, ya sabemos que las acciones de utilities de Argentina, como puede ser Pampa Energía, como puede ser Central Puerto, también son excelentes empresas. Bueno, obviamente Mirgor es la mejor empresa del Merval en este momento. También las metalúrgicas, Ternium Argentina también es muy buena. Así que tenemos bastantes oportunidades de inversión en Argentina. Ya hemos visto en un informe que hice hace un par de meses atrás cómo armar un portafolio de acciones argentinas. Así que bueno, sabemos que si estamos dispuestos a tolerar la volatilidad enorme que pueden tener las acciones argentinas, sobre todo durante los próximos meses, eventualmente la recompensa puede ser muy buena. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.